Voy a dar presentación a nuestro sexto ponente de la sesión de la mañana. El título de su ponencia es Suicidio en la infancia y adolescencia ante casos de acoso escolar y ciberbullying. Con nosotros tenemos a don Carlos Vázquez González. Viene de Madrid. Es un gran académico. Tengo aquí su currículum de 7 páginas, pero que he tenido que resumir. Pero bueno, si él me da permiso y puedo hacérselo llegar, la verdad es que es digno de lectura. Tú mandas. Bien, don Carlos Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. En la actualidad ocupa el puesto de profesor titular de universidad, impartiendo las asignaturas de Derecho Penal 2, parte especial, Derecho Penal del Medio Ambiente, Delincuencia Juvenil y Tutela Penal de las Administraciones Públicas en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UNED. En su faceta de investigadora ha participado en varios proyectos de investigación competitivos, tanto nacionales como internacionales, sobre la delincuencia juvenil y el derecho penal de menores y muchísimas otras materias que podrán leer. En relación con sus principales líneas de investigación, es autor de varias monografías sobre delincuencia juvenil y derecho penal de menores, criminología, política criminal y derecho penal, como La delincuencia juvenil, consideraciones penales y criminológicas, de la editorial Colex, o Derecho penal juvenil europeo, de la editorial Dickinson, entre otras infinidades de publicaciones que tiene. Artículos tiene un centenar o más y, bueno, ha desempeñado en diferentes etapas actividades de gestión en los encargos académicos y representativos, como secretario de la Facultad de Derecho, coordinador de actividades culturales de la UNED, secretario adjunto de esa misma facultad, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos con nosotros un académico de renombre, una auténtica personalidad en lo suyo y bueno, quiero, Carlos, agradecerte que hayas vuelto a aceptar la invitación y que estés más con nosotros. El año pasado nos quedamos cortos de escucharte y bueno, esperemos que disfrutemos, que seguro que va a ser así, de tu ponencia magistral. Bienvenido, adelante. La verdad es que las jornadas iban muy bien, mientras que han hablado los psicólogos, los terapeutas. Alfredo Abadías ya ha empezado a estropear el tema y yo lo voy a acabar de hundir. Los penalistas somos así y solo nos fijamos en lo malo. Como he visto que algunos hacéis fotos y tal, yo aquí le voy a dejar a Joseba la presentación entera en PDF y esta es la reducida. Tengo una más amplia que también se la dejo para que todo el que la quiera se la pida y la podéis disponer. Esto es, el copyright es ya libre porque además aquí no hay investigación propia ni nada, ¿no? O sea, bueno, pues vamos a hacerlo rápido porque tenemos que comer. Bueno, lo primero de todo, para que esto quede claro, aunque, bueno, como veíamos aquí, aunque el título es sobre el suicidio, pero al final lo que nos vamos a centrar es en las medidas de detección y prevención de ese acoso escolar y sobre todo ese acoso escolar que puede llevar hasta el suicidio en el entorno educativo. Vamos a dar un poquito de caña a los colegios y al legislador, por supuesto. Bueno, acoso escolar y ciberbullying no es igual a suicidio, ¿no? O sea, eso, por si alguien tiene esas dudas, es un factor de riesgo más que, unido a muchos otros, pues puede llegar a que pues, algún niño, niña o adolescente pues, se llegue a suicidar, ¿no? Y en muchos casos también pues, es un factor precipitante. Si ya el niño tiene problemas psicológicos, tiene una autoestima por los suelos, en casa, pues, la casa es un infierno y el colegio, en vez de ser esa válvula de escape, etcétera, pues todavía es peor, pues puede llegar a
a esas cuestiones, pero no es una... Claro, si imaginaros que todos los niños en nuestro país que sufren acoso escolar o ciberbullying se suicidaran, pues la natalidad tendría que incrementarse demasiado, ¿no? Bueno, eso para que quede claro. Entonces, vamos a ver eso, con qué medidas contamos para, sobre todo eso, prevención y detección precoz del acoso escolar en los centros educativos, si nuestros profesorados están convenientemente formados, cómo funcionan y qué eficacia tienen esos protocolos contra el acoso escolar, esas medidas para concienciar a los alumnos para que no toleren este acoso y, si es necesario, pues nuevas medidas legislativas en el ámbito jurídico en general o en el ámbito penal para luchar contra el acoso escolar, ¿no? Bueno, 2021 salió esta Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, donde se presta una especial atención, porque es una de las formas más comunes de violencia, el acoso escolar, incidiendo en la prevención, detección y actuación, ¿no? Es obligatorio ya para todos los colegios, públicos, privados, concertados, etcétera, en todas las comunidades autónomas, tener esos planes de convivencia que, en teoría, pues deben conocer profesores, alumnos, padres, etcétera, y en muchos casos no aparecen. Protocolos de actuación obligatorios ante cualquier, ya sea denuncia o pues indicio de que alguien está sufriendo acoso escolar, hay que abrir ese protocolo, y se ha creado esa nueva figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que, bueno, ya veremos, va a ser el que se va a comer los marrones que surjan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la ley de 2021. Bueno, la pregunta que nos hacemos, o que me hago por lo menos, y que me indujo a hablar de este tema en estas jornadas, es que si, según este reciente estudio de la Fundación de la Mutua madrileña y la Fundación ANAR, que es la que lleva, pues eso, se encarga del teléfono de apoyo a todos estos niños, niñas y jóvenes que tienen ideas suicidas, el acoso escolar se comete preferentemente en el centro, en el aula, en el recreo, en los cambios de clases. No es como el ciberbullying, que puede ser un poquito más oculto, no. El número de personas que acosan, pues es significativo, que hasta casi en un 15% es prácticamente toda la clase la que acosa. Y que el bullying, pues en muchos casos, dura más de un año. O sea, tenemos niños, niñas, adolescentes, pues acosados durante prácticamente casi meses o un año, en un 75% de los casos diariamente, por grupos e incluso por toda la clase. ¿Y cómo puede ser que en el colegio nadie se entere? ¿Qué pasa aquí? Porque eso debería ser relativamente sencillo de detectar. Estamos hablando sobre todo de eso, ya no de episodios esporádicos o pequeños de bullying, sino los casos más graves, que son los que pueden llevar al suicidio de esos niños, ¿no? Bueno, pues interpretando este estudio, vamos a ver si esos problemas detectados en el estudio pues, tienen solución, se está intentando solucionarlos o qué. Bueno, en primer lugar, aquí este estudio de la Fundación Madrileña de ENAR era entrevistando a alumnos y profesores. Falta de recursos, eso es lo que decían los profesores. Aquí hay que hacer descarga de ellos, es verdad. O sea, los profesores están sobrepasados. Claro, el profesor que tiene clase de 9 a 10 menos 10, llega a las 9 y un minuto, da su clase, se va corriendo porque tiene otra clase o porque tiene una reunión o porque tiene que hacer trabajo burocrático detrás de otro, pues no puede tener esa tranquilidad, esa percepción de, oye, pues este alumno que era bueno, que participaba mucho, ahora lo veo retraído, no sé qué, pues bueno, no te puedes fijar, ¿no? Los docentes en España, pues en otros estudios realizados, pues aparte de, igual que los médicos,
estar buscando un estatuto docente pues coherente, pues aquí en este estudio, en este caso de comisiones obreras, pues ¿tengo tiempo suficiente para hacer mi trabajo? Pues no, la mayoría. ¿Mi trabajo me produce un desgaste emocional significativo? Muchas veces, siempre. ¿La profesión docente no está reconocida socialmente? Pues, desgraciadamente, aquí ahora mismo en España, pues cuando se habla de un maestro de forma elogiosa, pues es cuando hablamos de un matador de toros, de un bailarín de flamenco o de un entrenador de fútbol. Pero los maestros o los profesores de toda la vida, pues no es la profesión de moda, digamos, ¿no? Entonces, esto en descarga de ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué ellos no detectan todos estos casos de bullying? Pues, en muchos casos, reconocido por ellos mismos, porque no tienen formación. No tienen formación para detectar el acoso escolar, el bullying. Puede ser algo más sencillo, pero un alumno con ideas suicidas eso sí que es complicado. Eso no es una jornadita de 2 días. Aquí todos los psicólogos reconocerán que eso requiere una formación especializada y profunda, ¿no? Una labor tutorial. Entonces, claro, al final, que la formación que reciben, pues claro, en su tiempo libre, quitándole tiempo a sus ratos de ocio, porque claro, el colegio tú llegas al colegio y quiero apuntarme a este curso de 6 meses que es, bueno, con esto voy a ser sí, bonito, a dar clase y lo haces online los fines de semana, ¿no? Entonces, eso, ya digo, reconocido por ellos y pues eso, muchas veces les cuesta, esa falta de formación, pues hace que no puedan diferenciar casos de acoso escolar de otros problemas de convivencia. ¿Cómo se soluciona esto? Pues, sencillo. La misma ley de 2021, a la que hemos hecho referencia antes, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, muestra como uno de los principales objetivos impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia mediante la formación interdisciplinar, inicial y continua de todos los profesionales que trabajen habitualmente con niños. Entre esos profesionales están evidentemente los profesores. Bueno, pues en 2022 se aprobaron 4 reales decretos para regular los contenidos mínimos de los grados en educación infantil, primaria y el máster de secundaria y bachillerato. Bueno, pues ya posterior, pues tendremos esas materias en la formación de los nuevos profesores. Bueno, pues está buscando planes de estudio de varias universidades y, salvo esa, hay una mención en pedagogía terapéutica, que esta la he traído porque me ha hecho mucha gracia, que está en la Universidad de Alicante, una universidad pública de la Comunidad Valenciana, y como digo, de violencia escolar y esas cosas no se habla nada, pero lengua catalana 1 para educación primaria, ¿dónde estaba aquí otra? Didáctica de la lengua catalana para educación primaria. No sé si es que ya el valenciano y el catalán se han fusionado, o si los catalanes que no pueden estudiar en Barcelona vienen a la Universidad de Alicante, pero a mí me parece más importante lo que estamos hablando de la detección y prevención del acoso escolar y todo eso, que muchas de estas cuestiones, ¿no? Aquí este sería el tipo básico de, ¿no?, la Universidad de Extremadura, también una universidad pública, y claro, tienes aquí muchas asignaturas, que no estoy diciendo que no sean necesarias o fundamentales, pero salvo que cojas este itinerario mención en pedagogía terapéutica, donde, bueno, pues se habla de escuela inclusiva, psicopatología en la infancia, pero ahora al final, ¿qué estás? En esa asignatura que es cuatrimestral y en muchos casos optativa, pues un epígrafe del programa dedicado al acoso escolar pues eso no es la formación inicial interdisciplinar que establece la ley.
Estos son grados en educación primaria, si ya nos vamos al máster del profesorado, obligatorio ahora para la educación secundaria y el bachillerato, pues todavía menos, ¿no? Cuando aquí yo no, o sea, aquí sí que no me explico tanta especialidad. O sea, a ver, si yo soy biólogo, ¿qué me vas a explicar de biología? Enséñame a dar clase, a ver qué. Enséñame qué alumnos voy a tener, si van a ser, eso, adolescentes. O sea, yo reconozco, yo por ejemplo, yo llevo 30 años en la universidad, a mí nadie me ha dado cursos de formación para dar clase. Aquí vas aprendiendo en la universidad, pues un doctorado, no sé qué, pero luego te llegas a los alumnos y allá te las apañes. Y hay eminencias que no tienen ni idea de dar clase y dan unas chapas que te mueres de aburridas. Eso sí, saben muchísimo, y hay otros que saben mucho menos, pero hacen unas clases espectaculares. Pues eso se puede enseñar, y en estos casos, claro, el ingeniero, el físico, el matemático, deja de darles ya esa materia, que se la saben de sobra, y dales eso. Pero bueno, pues por eso. No tiene formación y de momento pues parece que tampoco la van a tener. Bueno, los protocolos. Esto es lo que más me gusta a mí. Los protocolos. Un funcionamiento espectacular. Bueno, los profesores también hablan de eso, de problemas burocráticos. Ahora veremos tela, el protocolo y los problemas que acarrea. Este sería un programa tipo, este es del gobierno vasco. O sea, la instrucción de un proceso penal de menores es mucho más sencilla que todo este protocolo. Lo que tienes que, bueno, rellenas anexo 1, anexo 2, entrevistas por aquí, no sé qué. O sea, el de la Comunidad de Madrid, resumido, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, hay casi es un modelo que prácticamente en casi toda España se aplica de forma muy similar. Bueno, vamos a ver si son eficaces. Aquí la propia Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, que tendremos luego esta tarde un representante de esa asociación dando también una ponencia que espero que complemente positivamente todas mis críticas, que aporte algo vamos, que no sea todo tan negativo. Pues ellos mismos reconocen que los protocolos son también papel mojado, ineficaces, se abren tarde, mal y nunca. La mayoría de los implicados a nivel equipo directivo del colegio, jefe de estudios, etcétera, la nueva figura del coordinador ese de bienestar, no saben llevarlo a cabo, y es obligatorio. Claro, yo reconozco, para el colegio es un marrón. Ha venido el padre de fulanito a denunciar que a su hijo le hacen bullying. Bueno, el protocolo ya lo abres y empiezas a investigar. Entonces, más trabajo, porque a ver el tutor tanto del acosador como de la víctima, a ver otros profesores, compañeros. El conflicto con los padres, sí o sí. Los de la víctima van a pensar que el colegio no hace nada, que pasa con su pobre hijo o hija, y los padres de los presuntos acosadores para montar un pollo de vil negocio, defendiendo a sus hijos a toda costa, ¿no? O sea, y luego, claro, ese protocolo, en cuanto que lo abres, lo mandas arriba, inspección educativa, que ya te va a estar vigilando y estando encima para ver si lo haces bien, mal, regular. Y luego, claro, o sea, sobre todo en colegios públicos y concertados, esto que no salga de aquí. A ver la reputación del colegio, a ver si van a pensar que solo los colegios públicos lo llevan mejor, pero oye, el acoso escolar, el bullying, se da en todo tipo de colegios, de curas, de no curas, privados y carísimos, públicos, de barrios buenos, barrios malos. Y no tiene que ser algo, pero la ley de silencio
impera, ¿no? Y si ya termina en suicidio la víctima, entonces ya el colegio ya se cierra en banda. Nosotros hemos hecho todo, abrimos el protocolo, hemos hecho esto, lo otro, ya no queremos saber nada más. Ahí con la prensa antes éramos más, hablábamos más, ahora ya no hablamos nada, ya no, fuera, ¿no? Entonces, claro, el mismo Defensor del Pueblo, en 2024, uno de sus estudios, pues que los protocolos solo se activan cuando ya el acoso es muy grave y hay un daño importante, y casi siempre iniciativa de la familia. El centro o no se entera o no se quiere enterar o intenta ver si podemos pasar esa historia, ¿no? Y la ineficacia del protocolo, o sea, que es que esto es en este estudio realizado durante casi un año académico en la Comunidad de Madrid por dos autoras que no son dos investigadoras, dos becarias, no, son la subdirectora general de Inspección Educativa y la coordinadora de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar, o sea, que con alto cargo dentro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y pues en todo ese periodo se abrieron 1.333 protocolos, de los cuales solo se concluye que hay indicios de acoso, no un acoso confirmado, no, indicios en 90. El 7%. El resto, nada. Se abrió y se cerró. O sea, imaginaros lo contento que se pondría Abascal si estos datos los traspasáramos a denuncias por violencia de género y solo fueran a juicio el 7%. Vamos, se monta el caballo y empieza la reconquista, ¿no? O sea, algo falla aquí. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Las denuncias se ponen sin ton ni son, hay casos que se solucionan de otra forma. Claro, el protocolo, igual que se abre, pues tiene todo ese recorrido y al final se puede cerrar sin que haya indicios, ¿no? O sea, luego si queréis, si alguien tiene interés, os cuento cómo se abren y cierran los protocolos en el colegio de mis hijas y cómo se llevan a casa, que tiene tela, ¿no? Lo sé por experiencia, pero no por lo que puede pensar. Porque o sea, mi hija estaba dentro de las acosadoras, en teoría. Joder, monté un pollo al jefe de estudios, que era un ingeniero que daba dibujo técnico y que no tenía ni idea de nada. Todo lo arreglaba eso, a gritos. La ponencia del lenguaje le hubiera ido muy bien, pero claro, ¿por qué? Porque, como es ingeniero y no sé qué, pues venga, tú jefe de estudios, y luego a llevar eso cuando... Sabía, y era, claro, en Madrid por lo menos, no sé, aquí en la Comunidad Valenciana, para cambiarte a mitad de curso de colegio, o es por traslado de trabajo de los padres, por cambio de residencia o por ser víctima de acoso. Los padres querían cambiar a la niña del cole y entonces pues denunciaron a un grupo de la que resultaba que mi hija era la cabecilla. Vamos, a la primera reunión que tuve me fui con el libro de Derecho Penal Juvenil mío, digo, no me empieces a explicar qué es esto porque lo tengo muy claro, ¿no? Pero, o sea, claro, uno de los... en estos protocolos es el derecho a la intimidad y el secreto. Pues, sacaban de clase a los niños a declarar, claro, y todos, mira, ya van, los acosadores, las otras. Todo el colegio se había enterado al día siguiente, claro, porque si a ti te llaman a declarar al director, oye, ¿tú has visto acoso entre estas dos personas, no sé qué? Sí, no sé cuántos. Bueno, de esto no digas nada. En cuanto que sale del despacho del director, mirad lo que pasa. O sea, cosas que en el ámbito jurídico penal, o sea, oye, ya llegué a plantar y digo, a mi niña no se la llama más a declarar si no estoy yo. Pues para eso soy su padre. No, porque esto no sé qué, esto no es una investigación previa, no sé cuál. Bueno, no saben, porque no saben. Claro, si cualquiera de las ponentes que ha actuado antes lo llevara a cabo, lo llevaría fenomenal, estoy convencido, porque saben. Pero claro, el director del colegio, el jefe de estudios y no sé qué, pues vamos, así, ese éxito, 7% de indicios. Bueno,
La falta de concienciación y sensibilización del alumnado, que es sobre los que hay quizás pues, también muchos programas. Esta sería la medida más eficaz, en mi opinión, para acabar con el acoso escolar, ¿no? O sea, en esto los investigadores, la doctrina están de acuerdo en que si hay una parte que acosa, si esos alumnos que no inician el acoso, pero al final participan, los que no son parte activa, pero apoyan, jalean, ríen las gracias, etcétera, los que pasan de todo, uy, yo no quiero líos, en cuanto que veo que hay una movida de esta, yo me voy, o incluso los que piensan que deberían ayudar porque eso está mal, que le da pena a la víctima, pero no se atreven, si todos esos se enfrentaran a los acosadores, el acoso desaparecería. Pero, en mi opinión, o sea, le estamos pidiendo a niños, niñas y adolescentes que se comporten como no nos comportamos ni siquiera los adultos. Cualquiera de nosotros seguro que ha estado en alguna reunión donde el graciosillo del jefe ha empezado a hacer bromas de mal gusto sobre la nueva becaria que está buenísima, o sobre, joder, ya nos han metido una persona con discapacidad aquí, ahora qué hacemos con este. Y nadie le ha dicho, oye, ¿cómo? No hables así de esa persona, no, todos callados, y si cuenta un chiste nos reímos, o si vas en el autobús y ves a dos macarrillas molestando a otra persona, miras para abajo, miras para otro lado, ¿y qué queremos? Y luego, ¿qué queremos? Que nuestros hijos, hijas, con 14, 16 años o menores, o menos todavía, se enfrenten a los acosadores. Claro, lo primero que piensas, como aquí le diga que qué hace, el próximo que le van a meter la cabeza en el váter va a ser a mí. Entonces esa sería lo ideal, pero yo sé que hay programas, incluso eso a nivel de policía local, guardia civil, que van por los colegios, que intentan, pero es muy, muy difícil en mi opinión. Aquí sí que discrepo con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, que en una de sus críticas consideran que el cambio de colegio a la víctima, que es la solución más habitual, pues que lleva a cabo una victimización secundaria, la vuelve a victimizar, y que, esto lo tengo yo muy claro, que la expulsión de los acosadores a veces es un premio porque no tienen que ir al cole, que no sé qué. Bueno, aquí hay que tener claro que si el acosador tiene menos de 16 años, la expulsión definitiva, digamos, si no es temporal, sino expulsión del colegio, lo que hace no es una expulsión, es un cambio de colegio. Porque hasta los 16 años el niño tiene que estar escolarizado. Entonces, si en este centro te expulsan, pues a buscar otro. O sea que el niño pues, volverá por lo mismo. Y si es temporal, pues ya sé. Pero yo lo del cambio de colegio a la víctima, mi opinión, o sea, vamos, si mi hija tuviera un acoso de estos, como los que hemos hecho referencia, casi a diario, por un grupo de alumnos, que cuando me lo ha contado ya lleva un año sufriendo eso, en ese colegio, todo mi respeto, no se te ha perdido nada. No tienes amigos. Pues si tienes amigos, si tú estás en el equipo de fútbol, de baloncesto, en el coro, tienes amigos de toda la vida con los que sales los fines de semana, vas de excursión, no sufres ese acoso. Porque esos amigos sí que te apoyan, te protegen. Ahí estás más solo que la una. Los profesores no se han enterado de la misma media o no han querido enterarse. El colegio está deseando que te vayas, porque eres un problema para ellos. Los colegios solo quieren alumnos brillantes, buenos. Cuando es un poquito conflictivo, a ver si... Entonces, yo ahí sí que estoy a favor de ya mi hija la cambiar de colegio. Ya si es ciberbullying, ya es más complicado porque el cambio de colegio no te va a solucionar ese acoso diario a través de las redes sociales, del móvil. Pero si es el acoso, digamos, tradicional, yo sí que la cambiaría. Bueno, y acabamos, en los últimos meses ha habido un par de casos de suicidio por acoso escolar, entonces cuando estos casos son muy notorios, hay mucha alarma social, entonces enseguida pues salen a la calle la gente pues a pedir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Vamos a
a solucionar esto, que no puede haber más víctimas, tal. Entonces, bueno, pues reclaman eso. Diversas cosas, de las que la mayoría en España ya están, ¿no? O sea, reconocimiento jurídico expreso del acoso escolar está. La ley de 2021 de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia, se habla expresamente del acoso escolar. Como delito autónomo, pues al igual que ocurría con la violencia filioparental, pues no. No, porque además el Código Penal lo que no puedes tener es delitos para niños, delitos para jóvenes, delitos para adultos, delitos... O sea, hay un delito que ahora veremos, el de delito de tratos degradantes, 173 del Código Penal, donde van, y perfectamente es sancionable. Unificación de protocolos, parece que, bueno, que los protocolos en Andalucía, como hemos visto, el País Vasco, la Comunidad de Madrid, no sé qué, son todos muy similares. Plazos máximos de respuesta, pues eso dependerá de la dirigencia del centro educativo, de que lo sepan llevar, del tipo de acoso. Claro, si te está acosando toda la clase y tiene que ir toda la clase a declarar ante el coordinador del que sea, pues eso no hay. Los que hayáis estudiado Derecho, ya sabéis que los plazos procesales solo afectan al abogado, el juez, pues, el juez se los puede saltar, todo lo que quiera y más, y no pasará. Pues aquí el juez, en teoría, pues es el colegio. Acompañamiento psicológico garantizado, ese sí que debería ser una medida inmediata, y es la que no hay en ningún caso. El psicólogo del colegio está casi de adorno si lo hay, ya se ha comentado, los servicios sociales no tienen los medios suficientes, entonces pues esta medida sí que debería ser obligatoria, no tanto protocolo y tanta historia, sino, oye, si hay indicios o si esto puede ser, a ver, un psicólogo, además el psicólogo, vamos, detectaría enseguida, según solo con el relato de la víctima, si hay indicios de acoso o no, sin tanta parafernalia. Y responsabilidad clara de los centros cuando no actúen diligentemente. Bueno, ahora, esto sí que puede haber algún cambio aquí. Bueno, ¿qué pasa en otros países? Aquí os iba a poner más en la versión larga y más, pero es que esta me parece, o sea, si en España se legisla a veces mal, esto es un horror absoluto, ¿eh? Y es Francia, no estamos hablando de país tercermundista ni nada. Una ley de 2022 para combatir el acoso escolar. Bueno, empieza, ningún alumno o estudiante será objeto de acoso derivado de palabras, comportamientos cometidos dentro de la institución educativa o fuera de la vida escolar o universitaria. Ya es lo primero que dice, ¿universitaria? Estos son mayores de edad ya. También, bueno. Luego dice, constituye acoso escolar los actos de acoso moral o psicológico definidos en los 4 primeros párrafos del artículo tal, cuando sean cometidos contra un estudiante por cualquier persona que estudie o trabaje en el mismo establecimiento educativo. Como que trabaje. Estamos hablando de acoso escolar o de acoso. O sea, al universitario con 22 años te acosa el de la cafetería, el bedel, el profesor. Eso es acoso escolar, ¿no? Eso será otra cosa, pero no es acoso escolar. Y claro, y si vemos las penas que ha puesto, pues es que no tiene nada que ver. 3 años de prisión y multa, una multa de, ojo, 45.000 euros, cuando haya causado una incapacidad laboral. Pero no estamos hablando de que la víctima es un estudiante. ¿Qué incapacidad laboral? Eso habrá que traducirlo como incapacidad, yo qué sé, pues que has estado sin ir a clase los días que sea, pero claro, incapacidad laboral. Y luego las penas se elevan a 10 años de prisión y multa, 150.000 euros, cuando los hechos hayan llevado a la víctima a suicidarse. Todas las sentencias en las que la víctima de acoso se ha suicidado, no se ha aplicado jamás esta pena, ¿no? O sea, dices, por eso cuando vamos a incluir el Código Penal, no, para incluirlo así, mejor que no, ¿no? Espera, vale. En nuestro país, yo creo que, mira, o sea, en el caso este, que seguro que todos recordaréis, de 2003, que fue el que sacó a la luz el acoso escolar en el País Vasco, ¿no? El suicidio de Joaquín. Bueno, pues aquí el delito que se aplica, como decimos, es el delito de tratos degradantes, que es un delito contra la integridad moral, ¿no? Por ejemplo, por este delito también se castigan las novatadas, por ejemplo, ya sea en colegios mayores, en el ejército, cuando se salen de madre, ¿no? Porque aquí eso, se castiga el que infligiera tal vez solo un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. O sea, no se está castigando si hoy le han pegado, le han robado el bocata, o sea,
el acoso lo que es humillar a la víctima, ¿no? O sea, claro, el abogado de la acusación, pues solicitó que fueran sancionados penalmente por el delito de inducción al suicidio que existe en nuestro país, artículo 143.1. Pero ese es un delito doloso, en el que el inductor, su objetivo, su propósito es que la víctima se suicide. En este caso, el objetivo, el propósito de los acosadores no es el suicidio, que no se lo habían ni planteado. Es el reírse de él, el humillarle, el vejarle, el tenerlo de marioneta para su diversión, digamos, pero no se puede sancionar por inducción al suicidio. Y esta sentencia estuvo muy bien porque la juez de menores les sancionó con una medida de 18 meses de libertad vigilada y la audiencia provincial, en el recurso, absolvió a uno de los menores, pero les puso una medida más grave, 2 años de internamiento en un centro educativo, régimen abierto, por el comportamiento de los padres. Los padres iban a los programas de televisión diciendo que sus hijos eran buenísimos y que esa sentencia era injusta. Entonces, claro, la audiencia dijo, coño, si están en su casa, aunque estén en libertad vigilada, y el padre está diciendo, pobrecito, que tú no has hecho nada, tú no te preocupes, nada, pues ¿dónde está la reeducación? Dijo, sí, pues venga, fuera de casa para a ver si que el tratamiento pueda ser un poquito más efectivo. Y en cuanto a responsabilidad civil, si los daños son graves, acoso, claro, la responsabilidad civil incluye no daños materiales solo, sino daños morales, la indemnización por daños y perjuicios. Pues aquí, en función de la edad, los menores de 14 años, Código Civil, los padres de los acosadores, responsabilidad civil directa, el centro docente también, 14 y 18 años, si ya se ha judicializado en el ámbito penal, los padres, responsabilidad civil solidaria, centro docente, responsabilidad civil subsidiaria, y muchas sentencias sancionan a más alto del colegio. ¿De quién depende el colegio? De la Consejería de Educación de no sé qué. Responsabilidad civil solidaria con el menor infractor. Para que la víctima, claro, el menor es el que no va, el menor no paga, digamos, no tiene, como ya ha dicho Alfredo en otro caso, en precario o igual. Entonces, los padres responden siempre que, sobre todo que cuando hay delito, y colegios y consejerías de educación. Bueno, y finalmente acabamos, que es eso, estoy un profesor catedrático de Derecho Penal que claro, bueno, pues, en un trabajo dijo, oye, que en la ley de 2022 de garantía integral de la libertad sexual, solo si es sí, como siempre que se hace, pues, en una disposición adicional extendió la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los supuestos de acoso previstos en el artículo 173. De modo que ahora no sería disparatado que, si el caso llega a un proceso penal, no solo se acuse a los acosadores menores de edad, sino también si ha habido, o sea, si el protocolo no se ha abierto, o se ha abierto de pena, o se ha cerrado en falso, pues se puede acusar también al centro directivo. Bueno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya se sale de los niños, ya vas a por los adultos, ya sea el coordinador de bienestar, a la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, podrá haber ahí, pero claro, eso como siempre pasa, la responsabilidad de las personas jurídicas permite la condena del centro escolar, pero solo para centros privados y concertados. Los públicos no, los públicos quedan fuera. Es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la administración pública se cubre las espaldas. O sea, en su primera redacción original, los partidos políticos y sindicatos estaban exentos de responsabilidad penal como personas jurídicas. La gente empezó a alzar la voz y dijo, oye, que vosotros sois ahí un nido de corrupción y de delitos a punta pala, y en una reforma posterior se incluyó, pero de primeras ya se habían ido de rosita, ¿no? Bueno. Y hay alguna propuesta de reforma, eso, pues, la protección de las personas menores de edad en entornos digitales, también una ley de reforma
del ámbito de familias, ahora todo es protección integral de la familia, de no sé qué. Y bueno, y sigue hablando, yo a mí me alucina, ahora a los profesores, por si fuera poco lo que tienen, formación continua del profesorado no universitario, nosotros nos libramos, y de los coordinadores o coordinadoras de Bienestar y Protección en capacitación para la prevención, sensibilización y detección en materia de violencias sexuales digitales. Si no se enteran los pobres de lo que está pasando delante de que le están acosando, machacando a un niño delante de su cara, como ellos que saben lo que hacen los menores con el móvil fuera del cole, si llevan móvil, ¿no? O sea, sí, podrás enseñar, podrás dar alguna, pues eso, oye, vamos en las redes sociales tener cuidado con esto, no sé qué, tal, pero poco más. Y eso sí, y formación infancia, un plan director de formación, y quieren crear un coordinador de bienestar en los centros de protección de menores similar a la figura que existe en los centros escolares. A ver, en los centros de protección de menores yo entiendo que todos los que están allí trabajando son psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, no, o sea, ¿y qué le vas a meter ahí a un coordinador de qué? Que sepa la mitad que ellos. O sea, es que no tiene ningún sentido en un centro de protección de menores. Y si lo metes ahí, ¿por qué no lo metes en un centro de reforma de menores también? ¿No? Que también, oye, que abusos y cosas de esas siempre va a haber, ¿no? Pero bueno, es muy fácil. Legislar está chupado. Formación y esto, lo otro, pero luego ponlo en práctica, que yo creo que en 4 años de un grado en educación infantil, primaria, bueno, o sea, dar una asignatura de 6 créditos, cuatrimestral, solo para acoso escolar o inducción a ideas suicidas, etcétera, o sea, pues estaría muy bien. O sea, en vez de historia de la educación, ¿para qué? Bueno, en el siglo XVIII la escuela, no importa a mí eso. Y, joder, máster de secundaria, yo he hecho una carrera, un grado, en lo que sea, en biología, en químicas, no sé ni qué es un adolescente, que son los que voy a dar clase. Entonces, fórmame en eso, no en cómo dar la biología. ¿Qué la doy? ¿En PowerPoint o pongo un vídeo? ¿O voy en la pizarrita con las fórmulas como toda la vida? Eso es, hay cosas relevantes, pero esto es España. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradecerte tu ponencia.